Esta es la obra más maravillosa hecha por Yeshua en esta época. Porque si tú fuiste cortado e injertado contrario a la naturaleza de un árbol de olivo cultivado, pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo la rica raíz del árbol de olivo. Bienvenidos hermanos a su programa Injertados, un programa de investigación que tiene como propósito enseñarnos el fundamento de nuestra fe, que es Yeshua, la palabra de Yahweh, la historia y la correcta interpretación del texto bíblico. A lo largo del tiempo se nos han enseñado diferentes contextos en la interpretación de la palabra del Creador. Algunos han sido acertados, otros han llegado a errar en la exégesis de los pasajes. Por lo que en este programa procuraremos ser diligentes en esta tarea, que es una labor divina delegada por el mismo Señor a sus discípulos. Tal como el mismo apóstol Pablo se lo encomendó al joven Timoteo diciendo: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Y es precisamente que en este primer capítulo te invitamos a escudriñar una porción de la escritura que el mismo apóstol escribió, por dirección divina, en su carta dirigida a los creyentes del Mesías en Roma. La palabra del Eterno dice en Romanos 11, 16 y 17, además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. En estos primeros versículos vemos al apóstol Pablo hablando acerca de ramas desgajadas, el olivo silvestre, el injerto, la raíz y la savia del olivo. Pero antes de explicar a lo que el apóstol hace referencia en este pasaje, es importante hablar sobre el contexto de este capítulo 11. Todo lo anterior suscitaba una pregunta que un judío tendría que hacer. ¿Quiere decir esto que Dios ha repudiado a su pueblo? Y esa era una pregunta que el corazón del apóstol no podía soportar. Después de todo, él también pertenecía a ese pueblo. Así es que recuerda una idea que recorre buena parte del Antiguo Testamento. El profeta Elías se encontraba en cierta ocasión totalmente desesperado. Esto lo vemos en el primer libro de Reyes 19:10. Él respondió: me ha movido un celo por Yahweh, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El profeta había llegado a la conclusión de que era el único israelita que permanecía fiel a Dios, pero Dios le dijo que todavía quedaban 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Así se presentó en el pensamiento hebreo la idea del remanente. Los profetas empezaron a darse cuenta de que nunca hubo ni habría un tiempo en el que toda la nación fuera fiel a Dios. Sin embargo, siempre había un remanente que no había olvidado su lealtad ni falseado su fe. Un profeta tras otro empezaron a verlo claro. Por ejemplo, el profeta Amós creía que Dios estaba cribando al pueblo como trigo para que quedara solo lo bueno. Así lo vemos en Amós 9:8 al 10. Por su parte, Miqueas tuvo una visión del Eterno reuniendo el remanente de Israel. Miqueas 2:12 y 5:3. Jeremías previó que el remanente sería reunido de todos los países por los que se había desperdigado. Jeremías 23:3. Ezequiel estaba convencido de que el hombre no podía salvarse por una justicia nacional heredada. Los justos salvarían sus almas por su propia justicia. Ustedes deciden. ¿A quién salvan? Esta idea dominó de una manera especial el pensamiento de Isaías, que llamó a su hijo Sear-Jasub, que quiere decir un resto volverá, es decir, la salvación del remanente. Una y otra vez vuelve a la idea del resto fiel al que Yahweh salvará. Sigo pensando en lo que dice la ley, que Jehová castiga a generaciones futuras por el error de sus padres. Mi padre adoró muchos ídolos, sacrificó a mis hermanos a un dios cananeo. Lo recuerdo bien, fueron años horribles. ¿Jerusalén sufrirá el castigo por otras generaciones? Confía en Jehová, Ezequías. Él nunca abandona a los que le son leales. Aquí está amaneciendo una tremenda verdad, como lo expresó un gran pensador.
Ninguna iglesia o nación se salvará en masa. El Eterno escogió a un pueblo para que guardara y preservara sus estatutos, pero éste estaba obligado a ser fiel a ellos para adquirir salvación. La relación con Yahweh es algo personal e individual. Cada uno tiene que darle a él su corazón y rendirle su vida. Yahweh llama a toda persona a obedecerle. Tiene su entrada secreta a cada corazón. Una persona no se salva por pertenecer a una nación o familia, o por medio de una justicia y salvación que ha heredado de sus antepasados. Se salva porque ha decidido personalmente entrar en relación con su Creador. No se trata de toda una nación que es pueblo de Dios en bloque, sino de ese remanente que está formado por hombres y mujeres individuales que le han dado al Eterno su corazón y le obedecen. El argumento del apóstol Pablo es que la nación judía no ha sido rechazada, sino que los verdaderamente judíos no son la nación en su totalidad, sino el remanente fiel. Para confirmar su idea reúne el pensamiento de varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:4 menciona: «Sin embargo, hasta el día de hoy Yahweh no les ha dado una mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír». Isaías 6:9, y dijo: «Ve y dile a ese pueblo, oigan bien pero no entiendan, y miren bien pero no comprendan». Isaías 29:10, porque Yahweh ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo, y ha cerrado sus ojos a los profetas, y ha cubierto sus cabezas a los videntes. También cita el Salmo 69:22. Que su mesa se les vuelva una trampa, un lazo para sus aliados, que su mesa se les vuelva una red. La idea es que hay gente sentada cómodamente en un banquete, y su misma actitud de seguridad se convierte en su ruina. Están tan confiados en su falsa tranquilidad que el enemigo se les puede echar encima y pillarlos desprevenidos. Así estaba el pueblo hebreo, tan confiados, tan satisfechos, tan convencidos de que eran el pueblo escogido, que esa misma convicción se había convertido en su ruina. Llegaría el día cuando ya no podrían ver en absoluto y andarían palpando con la espalda encorvada como ciegos o como personas sumidas en la más densa oscuridad. El versículo 11:7 de Romanos dice: ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron, y los demás fueron endurecidos. El verbo endurecidos en griego es porún. El nombre porosis nos acercará al sentido. Es un término médico que quiere decir callo. Se usaba en cirugía para designar la formación ósea alrededor de una fractura que ayuda a la cicatrización. Cuando se forma un callo en alguna parte del cuerpo, este pierde sensibilidad. La mente de la masa del pueblo se ha vuelto insensible, ya no puede oír ni sentir la llamada de Yahweh. Esto le puede suceder a cualquier persona. Si persiste en no hacer caso a la llamada de Yahweh, acabará por hacerse insensible. Si sigue pecando, al final llegará a dejar de percibir el horror del pecado y el atractivo de la bondad. Si uno vive mucho tiempo en condiciones miserables, se llega a acostumbrar. Lo mismo que en los pies o en las manos, nos pueden salir callos en el corazón. Eso es lo que le había pasado a la masa del pueblo de Israel. Que Dios nos libre de tal condición. Pero el apóstol Pablo tiene más que decir con respecto a este tema. Él menciona en este capítulo 11 de Romanos: te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz. Esto nos abre a una nueva ventana de investigación. ¿Qué es un injerto? Bueno, existen tres tipos de injertos: el injerto de yema, injerto de esqueje y el injerto de aproximación. El injerto de yema, parche o manchón se hace mediante un corte en forma de T. Y se abren las partes internas de la T y se coloca una yema del árbol que queremos injertar. Esta yema es el injertado. Se procede a cortar hasta la base del patrón. En el injerto de esqueje, conocido también como estaca, púa, recodo o acodo, se corta a manera de estaca pequeña y se inyecta, por así decirlo, en un tronco, base o patrón. El tercer tipo de injerto es muy diferente de los otros dos. En este no se corta la base o patrón, ambos quedan vivos, pero ninguno se desecha. Se corta una parte del injerto y se le aproxima al tallo principal del patrón o del que se va a tomar la savia para alimentar a la otra variedad o cultivar, hablando de olivos. Se hacen incisiones en ambas partes y se juntan. Se acoplan de tal manera que este quede bien embonado y se procede a proteger.
Después se cortan las ramas para que se pueda alimentar el injerto, y se desgajan las ramas detrás del injerto, quedando solo las ramas que serán alimentadas del patrón o base. Para un mejor entendimiento explicaremos gráficamente este último injerto. En el tronco principal vamos a hacer una pequeña hendidura, un corte al grosor, digamos, de la parte que vamos a injertar. En este caso, esta también va a sufrir un pequeño corte para que la parte no de la corteza, sino la parte que sigue, vaya quedando en contacto una con la otra, de tal manera que las células puedan estar absorbiendo los nutrientes de una mejor manera. Y la savia pues obviamente va a estar alimentando a la parte que estamos injertando. Esto es para que pueda mejorar su sabor, en algunos casos hasta el color del producto que queremos mejorar. El patrón pues obviamente tiene mejor calidad, y esto es lo que pretendemos con el injerto, que pueda darle mejoría. Una vez que se injertan, se transmite información de una a la otra, pero las células no se mutan, no se transfiere más que la misma información y el mismo proceso que hace en una, lo hace la otra. Es decir, no hay combinación de células de una hacia la otra. Quedan exactamente igual, haciendo sus funciones exactamente iguales, y de esta manera pues lo único que logramos con esto es transmitir pues la nutrición del tronco principal, el patrón, hacia el que hemos hecho el injerto. Una vez que queda pegada, la fijamos. Puede ser con grapas, como en el caso del video, o pueden ser con unas cintas de plástico de preferencia, porque esto ayuda a que pueda tener protección por parte de lluvia o de agua o humedad que pueda caer. Es importante aquí hacer un sello muy bien, porque si se derrama líquido puede entrar por la corteza, entrando al interior de la rama, y podría llegar a pudrirse la parte interna y pues llegar hasta la raíz, y pues no tendría mucho caso, ¿verdad?, tener una rama que se esté pudriendo. Aquí ahora, ya una vez que tenemos el injerto ya protegido, existen muchos productos que traen fitonutrientes. Esto es estimular también el desarrollo de la parte donde se está tomando el injerto, para que los nutrientes suban directamente a las ramas. Este tipo de injerto era muy utilizado desde hace más de 2000 años en lo que es China, en Mesopotamia. El injerto que normalmente se conoce hoy día pues son de púa, codos, recodos o acodos, y el otro que se conoce como de yema. Estos, a partir de 1920 se empieza a tener mucha difusión, y de esa forma pues hoy día conocemos la mayoría del tipo de injertos, que estos son los que han tenido más difusión. Se corta la parte trasera del injertado, no de la rama principal, y con esto va a obtener una mejor forma de nutrirse, la nueva, digamos, la que se está injertando, quitando las ramas. Estas sí son desgajadas, precisamente para que puedan, a partir del punto de injerto, puedan estar absorbiendo de una mejor manera y desarrolle en potencia la nueva rama a la que fue injertada. Pues de esta manera, simple y sencillamente, es el tipo de injerto por aproximación del que nos habla precisamente la historia en Mesopotamia, en toda la zona de hace más de 2000 años. Su proceso para que pueda empezar a tener producto es aproximadamente de 120 días, es decir, 4 meses. Y este pues ha sido el injerto por aproximación. Para que tenga éxito nuestro injerto se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: compatibilidad, proximidad, época, protección y cuidados. Consideremos también la fisiología de la planta y la histología del injerto.
Las plantas entran en una fase conocida como estado de latencia, desde que las semillas están dormidas, por decirlo de manera entendible. Una vez que se ponen en contacto con el agua, estas sueltan los nutrientes y empiezan a nutrir la parte interna. De la misma manera, en una época las plantas entran en estado de ojo dormido y ojo velado. En el primero están como una persona sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, como un sueño pesado, y en el segundo es comparado como una persona que tiene el sueño muy ligero. En el caso del ojo dormido, la planta no se percata de que ha sido injertada y saca su nueva rama arriba o debajo de la parte donde se le colocó el injerto. En el ojo velado, la nueva rama sale exactamente donde se le colocó el injerto. Posteriormente se le deben dar cuidados a la planta como un convaleciente. Herramientas, agua, nutrición adecuada, levantarla, enderezarla y protegerla. Porque en el ojo dormido se puede negar a comer, como un niño haciendo berrinche, por eso es importante tener cuidados especiales a la planta. En el injerto de tipo por aproximación es muy poco conocido. Existen vestigios de que este tipo de injerto se daba en Medio Oriente y esto incluye a la nación de Israel. Por tanto, podemos deducir que este es el injerto del que habla la Torá y Romanos 11. Hasta este punto recapitulemos el injerto de aproximación. Es cuando las dos plantas se encuentran unidas entre sí, para que del tronco principal nutra la parte que se quiere injertar. Las dos plantas conforman un solo tronco para recibir los nutrientes de la raíz, donde el patrón es la base. El tronco principal no se desecha ni se corta y tampoco se elimina. Así vemos un mandamiento cumplido en este injerto de aproximación: no dar muerte a lo que tiene vida. Por esta razón se considera que ambos troncos siguen con vida. Preguntemos, ¿puede desecharse la planta que está alimentando el injerto? De ninguna manera. ¿Cómo podremos desechar la fuente de donde proviene la vida? Ahora analicemos lo que el libro de Romanos 11 al 24 hace referencia. ¿Quiénes son estos gentiles que son injertados? Un gentil en esa época era aquel que pertenecía a la casa de Israel, aquellos que habían sido expulsados del territorio y habían sido llevados en cautiverio a otras tierras, cumpliéndose así la profecía. 10 tribus serían expulsadas de su propia tierra y no heredarían la tierra prometida. Los de la casa de Judá tenían la preocupación por traer a sus hermanos de regreso a su tierra, dando así el entendimiento de que todo descendiente de la casa de Israel que salió de la tierra prometida y se ha paganizado, este era llamado gentil. El libro de Ezequiel nos aporta más datos sobre este acontecimiento profético de estas dos casas. Ezequiel 37, 15 al 22 dice: Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella, para José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas una con otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: Miren, yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Esta es una de las obras maravillosas hechas por Yeshua en esta época. La casa de Efraín unida con sus hermanos, la casa de Judá, para terminar con 2700 años de enemistad y guerras civiles. Las dos casas solo se pueden unir como hermanos que son en las manos del Mesías Yeshua. Todo intento de cristianizar a los judíos o llevar a Efraín a mentirles que son judíos es solo hecho en la carne, y solo puede provocar el alejamiento de muchos. A todos hay que traerlos a Israel, y el Mesías Yeshua les dirá a cada cual a qué tribu pertenece. Este mensaje debe ser predicado constantemente a las dos casas y a todas las naciones con ellos. Recordemos que Yeshua era en la tierra el hijo del carpintero, y el experto carpintero Yeshua está trabajando en reparando esta madera, el olivo de Israel. ¿Así que será desechado Israel? ¿Realmente es para todos los injertados o solo para los que vienen de la casa de Israel? Conforme a la palabra de que todo aquel que se convierta al Elohim de Israel le da la potestad de ser hecho hijo de Elohim, ¿entrará a la casa de Israel?
Esa situación es trágica, pero el Eterno ha sacado de ella un bien. La insensibilidad de Israel le ha abierto la puerta de la salvación a todo aquel que crea en su enviado, en Yeshua el Mesías. El rechazamiento del pueblo endurecido ha enriquecido al mundo. Y de ahí pasa Pablo a presentar el sueño que está detrás de todo esto. Si el rechazo de este pueblo ha enriquecido al mundo al abrirle la puerta a todo aquel que se rinde al Dios de la Biblia, ¿cuál no será la riqueza al final del día? Cuando se cumpla plenamente el plan de Yahweh en Israel. Así que al final, después de la tragedia, viene la esperanza. Israel se ha hecho insensible. El pueblo escogido tiene el corazón hecho un puro callo. Las naciones entraron por la puerta de la fe y la confianza en el amor de Dios, pero llegará el día en que el amor de Dios actuará como un disolvente hasta en el corazón encallecido, y se encontrarán incluidos la casa de Judá, la casa de Efraín y las naciones. Pablo está convencido de que a fin de cuentas nada podrá resistir al amor de Yahweh.